cuenta de todas las veces que el Creador ha llamado a tu puerta? Quizás pocas personas llevan ese registro, pero sin duda en el cielo están contadas todas esas ocasiones. Esta es otra más. Estés o no estés en el pueblo de Dios, ahora va a comenzar otra gran oportunidad para que el Señor Jesús entre en tu vida. Te invito a disfrutar ahora de un nuevo episodio de Tiempo de Paz. Bienvenidos. Encontré a Cristo desde que cambió mi ser. Nunca dejaré de amarle por siempre. Yo le cantaré. Oh, mi Cristo me ha tocado su gozo está en mi corazón. Algo bello yo sentí, salvo yo soy por él. Si uno analiza bien la historia de David y Goliat, se da cuenta que en esta batalla entre los israelitas y los filisteos, el problema no era el gigante Goliat. Aunque todos a primera vista pueden interpretar que en realidad ese era el desafío, vencer a Goliat y darle la victoria a Israel. Y que de por sí ningún soldado israelita tenía la valentía o las ganas por lo menos de enfrentarse a un gigante, sabiendo que había mucha desventaja entre un pequeño israelita en comparación a un gigante como era Goliat. Saber que el problema no era el gigante, o más bien había otro gigante que hacía que Israel no lo intentara, y era el miedo. Básicamente la historia de David y Goliat nos enseña de que más que vencer gigantes en la vida o desafíos, muchas veces el mayor obstáculo que no nos permite crecer o alcanzar lo que queremos es el miedo, y que a veces se convierte en un gigante donde te impide alcanzar metas, sueños, deseos o anhelos o avanzar por lo que quieres. De hecho, ¿cuántas personas pierden oportunidades de trabajo sencillamente porque les da miedo tener una entrevista con el jefe de la empresa? ¿O cuántos jóvenes o personas, hombres, pierden una oportunidad de una bella dama por el cual sienten
algo especial, porque sencillamente el miedo no los dejó intentarlo con ella. El miedo. El miedo también ha hecho que hombres y mujeres no tomen una decisión de fe para entregar la vida a Jesucristo. Básicamente este es un gigante que necesitamos vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Israel tenía a Goliat, pero tenía dentro de ellos un gigante que vencer, los temores. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora al abrir tu palabra, queremos pedirte que nos ilumines y nos haga entender que necesitamos vencer gigantes, pero que muchas veces el gigante de los gigantes es el miedo que no nos deja avanzar, no nos deja tomar decisiones, no nos deja crecer. Y te queremos pedir, Señor, para que en nosotros se despierte ese hombre y esa mujer valiente. Valiente no por los méritos que tenemos, sino por las capacidades que tú nos das y por la presencia y dirección que tú nos das. Acompáñanos al estudiar tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno analiza la historia de David y Goliat, de hecho, esta historia de David y Goliat tiende a ser muy interesante. Y yo la escuché cuando era niño en la iglesia. Hasta hacían, y todavía se hace, la dramatización del hermano más alto en la iglesia, así un poquito, y el jovencito, donde de forma interesante hace una representación de lo que ocurrió en 1 de Samuel capítulo 17. David, un cuidador de ovejas, un pastor de ovejas, un joven sin experiencia en la guerra, en la batalla, sin experiencia de utilizar armas de guerra, de combate, se enfrentó a un gigante con experiencia, con muchas ventajas, empezando por su altura, desde su altura, su armamento y también sus años de experiencia en los ejércitos filisteos. Ahora, cuando uno analiza la historia, hay varios personajes o varias perspectivas para analizar. Voy a leer 1 de Samuel, capítulo 17, donde describen primero al gigante, al famoso gigante Goliat. Sí, con todo su armamento y todo su equipaje de guerra y todo el asunto. Voy a leer para tener una idea de más o menos a qué se refería lo que tenían que enfrentar los israelitas, al gigante. Dice el versículo 3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Alto el hombre. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Hasta escudero tenía el hombre. Y dice el versículo 8, y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, yo me imagino la voz así toda gutural del personaje, ¿no? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y aquí aparece, versículo 11, la reacción de Saúl. Dice, oyendo Saúl, y no solo Saúl, sino que todo el ejército israelita, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Escucha lo que hace el miedo. El miedo hizo que ninguno lo intentara. El miedo paralizó a todo un ejército. El miedo acobardó a más de uno. El miedo ni siquiera manejó la opción de voy a intentarlo. Ya se habían fracasado, se habían derrotado, ya se habían... El asunto interesante era que Goliat no lo hizo ni una vez, sino que el discurso era 1, 2, 3, 4, 5 días, 1 semana, 2 semanas, 40 días, mañana y tarde. El mismo discurso, ¿sí? Ese discurso apelando y bajándole los ánimos y llenándolo de miedo y de temor. Creo que es la mejor forma de tener a la gente encerrada y controlada a través del miedo.
Por eso, 1 Samuel capítulo 17, hay un gigante, Goliat, el que todos conocemos. Pero hay un gigante mucho más grande que Goliat, el que necesitamos vencer. Los temores y los miedos, precisamente que se convierten en obstáculos para lograr alcanzar lo que se quiere, para que los sueños se hagan realidad, para dar pasos de fe, para intentarlo. No puedes darte por vencido sin ni siquiera intentarlo. Y como dijo alguien, fracasado no es el que falla en el intento, sino el que se cansa de intentarlo. No puedes decir no se puede cuando ni siquiera lo has intentado una sola vez. El miedo paraliza. El ejército, todo el ejército de Israel y el rey estaban, dice la Biblia, turbados y tenían gran miedo. Y el gigante se aprovechaba de eso. Hay algo que me llama la atención, que en esta historia aparece precisamente un muchacho de poca experiencia, que podríamos decir de David, quizás 17 años, no tenía experiencia de guerra, y ¿saben qué? Yo pienso que eso fue favorable. Yo no estoy subestimando a los hombres de experiencia para nada. La experiencia es necesaria, claro que es necesaria. La experiencia es necesaria para guiar, pero a veces la experiencia se convierte en un obstáculo, porque precisamente algunos por experiencia ya lo intentaron y no pudieron, y creen que como ellos no pudieron, por experiencia piensan que otros no lo pueden hacer o no lo pueden lograr. La experiencia ayuda para asesorar, pero muchas veces la experiencia es un obstáculo para alcanzar sueños y cambiar la historia o hacer cosas novedosas. Precisamente porque en los fracasos de la experiencia, en las cosas aprendidas de la experiencia, se piensa de que no hay otra forma de hacer las cosas. Para David esto era una ventaja. Alguien diría, no, pero es que era una desventaja que David no supiera de guerra, no supiera manejar armamento, no estuviera en un campo de batalla. Pero yo creo que para David era una ventaja. Precisamente sacarse todos esos preconceptos, todas esas experiencias frustradas, él no tenía nada de eso. Él sencillamente iba con el deseo de vencer y con una confianza plena en Jehová de los ejércitos. De hecho, cuando desafió al gigante, lo primero que le sacó en cara fue, oh, tú incircunciso, filisteo incircunciso, no te has metido con Israel, te has metido con Jehová de los ejércitos, Dios, el Dios de los escuadrones de Israel. Estaba claro David. Además, sus deseos de celo de Dios hizo que él marcara la diferencia. Él contó y le comentó a sus hermanos y a los que estaban allí, y en algún momento dijo, bueno, ¿y quién es este que se aparece? Escuchando luego al filisteo, ¿quién es este que se aparece a desafiar al pueblo de Dios? E intentó y dijo, bueno, vamos, de alguna otra forma los comentarios que había hecho David era como que él iba a intentar enfrentar al gigante, y sus hermanos lo escucharon y lo regañaron. Le dijeron, ¿usted qué hace aquí? Váyase más bien a cuidar ovejas. ¿Qué hace aquí? Aquí están pura gente de guerra, soldados profesionales. ¿Qué hace aquí? Váyase más bien para allá. Porque es que a veces la familia no siempre es la que confía en ti en primer plano. Gloria a Dios por los que han contado con la experiencia familiares que confían en tus sueños, en tus metas, pero no siempre es así. El otro detalle interesante es que David le da al gigante el tamaño que David le quiere dar. Es decir, en otras palabras, el problema recibe el tamaño que tú le des. ¿Sí? El problema recibe el tamaño que tú le des. Y aquí hay algo interesante. El miedo muchas veces hacen ver las cosas como no son. Y el miedo combinado con la imaginación hace ver al gigante, pero tan gigante que es casi imposible vencerlo. Pero en realidad, cuando tú enfrentas la realidad, válgase la redundancia, cuando tú lo intentas, te das cuenta que el gigante no era tan gigante y que el problema no era tan grave que digamos, que el asunto no era tan complejo para haberlo evadido tanto tiempo. El miedo te hace ver cosas que no son. El miedo te paraliza. El miedo te hace retraerte, encerrarte, obstaculizar. El miedo provoca eso. El mayor gigante que tú tienes que vencer son tus temores y son tus miedos. Muchas veces has dejado de lograr cosas precisamente por miedo, por no intentarlo, porque el miedo no te deja intentar. Has perdido cosas precisamente por miedo, porque el miedo no dejó intentarlo.
no dejó que tú avanzaras. En el caso de David, David lo intentó. Y ¿saben algo interesante? Mira, David ve al gigante no como gigante de experiencia, lleno de armas, nada que ver. Ni tampoco era tan gigante y tan lleno de armas que necesitaba un paladín para que lo ayudara con el armamento. David no vio eso. David dijo, bueno, mira cómo David percibe el problema. Llama la atención cómo David percibe el problema, porque cuando conversó con el rey Saúl, en esa entrevista que tuvo con el rey, porque el rey se enteró de que había un muchacho que quería enfrentarse al gigante, entonces el rey dijo, tráiganmelo para acá, ya necesito saber quién es eso, necesito conversar con él, quién es ese que se quiere enfrentar al gigante. Muy extraño porque todo el mundo, los soldados de experiencia se escondían, dijo, no, yo no, pero este muchacho necesito conocerlo. Y en ese necesito conocerlo, David le dijo, mira David, rey, obviamente, con el respeto del rey, David le presenta su plan para enfrentar el problema. Primero, la forma en cómo tú ves los problemas. Los problemas reciben el tamaño que tú le des. Claro, no hay que restarles importancia, pero tampoco es necesario. O date cuenta más bien que muchas veces el tamaño que tú le das es producto de tus miedos y de una imaginación controlada por el miedo. En el caso de David, conversó con el rey Saúl y mira lo que le dijo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno, o no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, ¿no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho, o sea, no tienes experiencia. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, mira lo que le dice David. Bueno, es cierto, o sea, el gigante tiene experiencia, un hombre de guerra, todo el asunto. Pero mira lo que le dice David. David le respondió a Saúl y dijo, tu siervo era pastor de ovejas. Tu siervo, ¿qué tenía que ver este asunto de pastor de ovejas con soldado? Pero mira cómo ve David la situación. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Qué forma de ver las situaciones, ¿verdad? Los soldados de experiencia veían al mismo gigante con miedo, y este muchacho confiado en Dios veía al gigante como si fuera un oso o un león, de los cuales él en su experiencia ya había derrotado al oso y al león. La actitud. ¿Sabes? La Biblia presenta esta historia de David y Goliat. Sí. Ahora podemos hacer la aplicación con respecto a los gigantes. Posiblemente te estoy hablando a ti que tu gigante sea el carácter, el mal carácter, que tus gigantes sean las drogas que te tienen atrapado, te tienen encerrado, piensas que no puedes vencer ese mal hábito. Posiblemente tu gigante sea el alcohol, que también te tiene dañando no solo tu vida, no solamente está dañando tu vida, sino también está dañando tu familia, tu relación con la esposa, con tus hijos, y sientes que no puedes vencer ese gigante. O es posible también que tu gigante sea otra clase de adicciones, la pornografía, la promiscuidad. Te sientes tan atrapado y te sientes tan débil que sencillamente enfrentarlo y pensar en vencerlo es como una ocurrencia. El primer gigante que tienes que vencer son tus temores y tus miedos. Sí se puede, claro que se puede, en el nombre de Jesucristo. David, dice la Biblia que lo enfrentó. Y si me llama la atención es que David no lo enfrentó a su manera, lo enfrentó a la manera de Dios. Lo que me llama la atención es que cuando David estaba en el valle, justo para enfrentar al gigante, David se colocó en posición de combate con 5 piedras, ni siquiera con un
una espada, ni con escudo, nada que ver. En algún momento el rey Saúl le había ofrecido su armamento. El rey Saúl le había dicho a David, bueno, David, yo te voy a prestar mi armamento para que lo utilices. Pero David no utilizó eso. Fue con 5 piedras, lanzó la piedra y venció al gigante. Alguien diría, oiga, pero ¿qué puntería? Posiblemente sí, en su experiencia de leones y osos y vencerlos, había tenido, pero quien dio dirección a esa piedra para vencer a un gigante fue Jehová de los ejércitos, porque Jehová de los ejércitos fue el que se manifestó en un hombre valiente que decidió intentarlo y no darse por vencido sin ni siquiera haberlo intentado. 1 Samuel capítulo 17 me enseña que David venció al gigante y que la victoria de un hombre implica la bendición para un grupo. Un solo hombre fue el que logró vencer al gigante, pero la victoria también la recibió todo un pueblo, una nación, Israel. En otras palabras, si tú decides tener victoria y vencer a los gigantes en tu vida, empezando el del temor, el del miedo, o cualquier otro gigante que te está atrapando, drogas, promiscuidad, pornografía, alcohol, adicciones, mal carácter, tú vences gigantes y la bendición viene tanto para ti como para tu familia. David se enfrentó solo, él no tuvo apoyo de nadie. Humanamente no había nadie al lado de él. Como muchas veces en la vida hay que enfrentar los problemas, solo, humanamente hablando. Pero está Jehová de los ejércitos, el que no sabe qué es perder una batalla, el que no sabe qué es perder, el que sabe qué es victoria y te quiere dar la victoria. Quiero invitarte a orar para que aprendamos a ser hombres valientes y darle al problema el tamaño que le corresponde y decirle que hay un Dios más grande que los problemas. Hay un gigante todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Querido Dios, gracias por tu palabra y ayúdanos a ser hombres de fe primeramente y por esa fe, hombres y mujeres valientes para lograr conquistas de bendición para nuestra vida y para nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Veo la sangre de sus manos que ha brotado. Veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente. La multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Te invito ahora a que permanezcas en la senda del Señor Jesús, ese camino que promueve el amor y el perdón, la misericordia y la benevolencia. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, dice el Salmo 128. Tú serás una persona dichosa y bendecida. Solo acepta a Jesús en tu corazón y todo lo demás será añadidura
y bendición del Creador. Nosotros nos vemos en un próximo episodio aquí en Tiempo de Paz. Te invito a seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Dios te bendiga.